Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Len Alejandro de Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión queremos hablarles de un tema que se conoce como la sincronicidad. Sincronicidad, que tiene algo que ver con el platillo de las sincronizadas. No, No es una sincronizada. ¿no? ¿Tiene algo que ver con el nado sincronizado? Bueno, sí. Bueno, sí, puede ser. Puede ser. Me suena. Y bueno, este fenómeno es un fenómeno de la conciencia, para variar. Ya saben que no nos gustan estos temas. Y tiene que ver precisamente con, creo, si mal no recuerdo, que quien abrió este tema fue ni más ni menos que el gran Carl Gustav Jung, cuando abordó este fenómeno de la sincronicidad. Y todo fue porque un día, dando una sesión con un paciente, estaba este paciente contándole un sueño y le estaba diciendo, estaba ahí en el diván, y el paciente le decía que estaba viendo un escarabajo dorado. Y en ese momento Carl Gustav Jung voltea y en la pared del consultorio había un escarabajo caminando. Y entonces fenómenos de esta naturaleza pasaban mucho y Carl Gustav Jung tenía esta sensibilidad como para percibir estos detalles y se daba cuenta cómo el universo mental de las personas de alguna manera interactuaba con la realidad de lo que estaba manifestándose en el mundo material o externo. Sí, inclusive le pasaba mucho que, por ejemplo, cuando tenía sus conversaciones con Freud y en una película, no me recuerdo ahorita cuál, no sé si sea la de Carl Jung o algo así, que tiene encuentros con Freud. Pasaba esto de que se escuchaba un pequeño ruidito cuando estaban ahí en la biblioteca y él se lo hacía notar a Freud y le decía, esto no es casualidad, esto que está pasando ahorita no es casualidad, lo estamos creando en este instante. Y Freud, ese colapso, ajá, ¿no? sí, claro. Freud, estás bien, Pacheco. Otra vez en drogas, Jung. Eso no me la sabía, ¿eh? Sí. Pues sí, y me parece que es un tema muy interesante porque es un tema que está como muy en boga, ¿no? Es un tema como que muchas personas están hablando acerca de la sincronicidad y pues de repente a mí también me llegó a pasar como, ¿qué es eso, no? ¿Qué significa el que todo esté en sincronía? O muchas veces yo también lo veía como algo que estaba totalmente afuera de mí, ¿no? O sea, para que hubiera sincronías tenían que suceder cosas que estaban, que pertenecían a otra persona externa, ¿no? A lo mejor la sincronicidad se daba en conocer y ver a una persona en X tiempo, o alguien que no veía desde hace mucho tiempo y que de repente me encontraba después de muchos años, y yo pensaba que eso ahí se quedaba de simple la sincronicidad, pero la sincronicidad creo que tiene muchísimas cosas más allá de esto que simplemente estamos platicando, y por eso creo que es tan importante que les platiquemos el día de hoy acerca de esto. Sí, efectivamente. Bueno, entender que sincronicidad pues viene precisamente de esto que es sincronizar, ¿no? Movimientos. No. Este movimiento que está en sincronía con otros movimientos. Y entender que el universo por completo se encuentra precisamente sincronizado. Por eso les decíamos de manera de broma, pero a la vez en serio, que tiene que ver con el nado sincronizado, ¿no? Porque en realidad, pues todo se encuentra precisamente en esta sincronización. Entender que lo que pensamos y lo que sentimos afecta, es que ya es un tema bien complejo, porque podríamos decir que afecta la realidad, que crea la realidad, pero... O podríamos preguntarnos, ¿existe algo que no esté sincronizado? Exactamente, y entender que no es que estés creándola, sino que en realidad estás accediendo a esa realidad, y el fenómeno de la sincronicidad te va a permitir darte cuenta cómo lo que piensas y lo que sientes está conectado con lo que estás experimentando en el mundo externo, ¿no? ¿Será que entonces, también dicho de otra forma, esto de la sincronicidad es aprender a ver realmente lo que está pasando? Claro, sí, claro. Y esto nos recuerda al gran John C. Lilly, ¿no? Claro, que, por supuesto. Que investigó esto de los tanques de aislamiento y que algunos piensan que fue una cosa de sus drogas, ¿no? Que él dio con esto que se llama ECHO, ¿no? The Earth, ¿cómo era? Earth Central Coincidence Office. Entonces, él, si no lo has visto, velo, John C. Lilly, gran maestro del multiverso, decía que, para darse el cuento tan largo, él decía que estamos nosotros en realidad en un proceso de entrenamiento para lograr convertirnos en maestros precisamente de la sincronicidad o de las coincidencias. Entonces, entender que el universo entero está lleno de coincidencias y que las coincidencias como tal no es lo que creemos, sino que es que precisamente todo
coincide, Claro. todo está sincronizado, ¿no? Como muchas cosas ha sido malinterpretada la palabra coincidencia. Y yo que me tomo el agua de Lenin, ya van 3 Ya veces que van- lo hago, sí, sí. sí. Ya me di Disculpe. cuenta. Sí. Creo que a mí me gusta poner un ejemplo de por qué muchas veces no vemos las sincronía y cómo a veces funciona esta sincronía en el universo. Me acuerdo mucho de Steve Jobs. Steve Jobs decía que de repente anduvo metido como en muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas él decía, pues como que no tiene ninguna orden ni ninguna... Como que era muy caótico, ¿no? Sí, como que todo era un caos y decía, yo por decir un día se me ocurrió empezarme a meter, porque no terminó la universidad, pero algunos cursos dentro de la universidad iba como oyente y estudió acerca de los tipos de letra. Y dijo, pues esto nunca me va a servir para nada, ¿no? Pero a él le gustaba. Y Dios así. Sí, a él no le gustaba nada. No, decía, pero pues, bueno. Sería DiCaprio así. Y así cositas que iba haciendo durante su vida. Y decía que, pues como que no encontraba que hubiera mucha coincidencia, pero le gustaban. Y un día, pues después de que pasó el tiempo, pues nada más ni nada menos que eso, todas esas cosas que él las veía como desincronizadas y que no tenían un orden, ¿no? Como mucho caos, le sirvieron para hacer pues todo lo que hizo en Apple, ¿no? En Mac, todo lo que hizo, y lo que platicamos del ejemplo de los tipos de letra, pues le ayudó muchísimo, incluso hasta desarrolló la gran base que existe de los tipos de letras, están desarrolladas por Steve Jobs, gracias a ese pequeño curso que en algún momento él decía que pues no sabía ni para qué estaba ahí ese curso, pero que lo había tomado. Y así funciona, pero el detalle creo que y es un gran ejemplo, por eso me gusta ponerlo, porque él nunca se dio cuenta, sino hasta el final de toda esta sincronicidad que se estaba dando. Exacto. Y así nos pasa en la vida, ¿no? O sea, vamos viendo que suceden muchas cosas en las que no tenemos ni idea por qué están sucediendo y pensamos que no nos están funcionando para nada, pero incluso en alguna conferencia que muy buena que por ahí está en YouTube, que él da a unos universitarios, él les platicaba esto y él decía que después el universo te muestra cómo estos son simplemente sincronías y coincidencias que para un bien mayor, pero no te das cuenta hasta que sales ya o ya estás... Cuando ves ya el trazo completo. Exactamente, cuando llevas el trazo completo y cuando ya direccionas tu energía, ¿no? Exacto, que la invitación es a que aprendamos a vivir una vida sincrónica. Una vida en sincronía. Y a que ¿no? creas en tus ideas. Exacto. También, que Y- por algo llegan y por algo están ahí. Y es, por ejemplo, nosotros, ¿no? Es curioso, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, acá entre nos. Hay veces que no tenemos como algún tema en específico porque nos gusta hacerlo así. Y entonces simplemente llegamos el día que vamos a grabar y empezamos a platicar pues las cosas que hemos estado investigando, que hemos estado viviendo, y curiosamente empiezan a surgir estas sincronicidades y coincidencias, y así es como surgen algunos temas que en realidad pues no es que hayamos estado estudiándolos de manera individual, sino que surgen de manera natural porque estamos usando esto de la sincronicidad o las coincidencias a nuestro favor, ¿no? Claro. Claro. Y creo que también de lo que platicabas de John C. Lilly, pues es bien padre porque él hablaba de algunas sincronicidades que se daban a corto plazo y de las cuales, dime si estoy bien o si estoy mal. Yo le digo. Pero yo recuerdo pero que ya tengo la mano, le dice, ¡ah! Así, Hacia el agua. No, pero no, pero lo que él decía es que había sincronicidades a corto plazo de las cuales nosotros nos hacíamos responsables, Sí. pero que si trabajábamos en todo esto de frecuencia, vibración, etcétera, existía este grupo llamado ECO, que lo que hacía era que te ayudaba en estas sincronías, pero no a corto plazo, sino a largo plazo, y que tú podías pedirle a esta agencia pertenecer, ser un agente de ECO, y cuando te hacías agente de ECO, tú lo único que tenías que hacer era pedirle al universo, y el universo te iba a dar todas las herramientas para que lo que tú pidieras se te cumpliera al 100%, y tú nada más tenías que esperar a ver cómo llegaban las sincronicidades. Exacto. Y disfrutarlas. Sí. Claro, también decía que había algunas cosas que no eran tan consideradas positivas para ti, pero a final de cuentas eran parte del proceso de aprendizaje para llegar y lograr las cosas. Pero eso te iba a ayudar a empezar a ver la vida llena de sincronicidades, ¿no? Digamos que son los lineamientos para ser un agente de ECO, y él decía que esto que estás comentando es que tu responsabilidad como agente de ECO es crear las circunstancias a corto plazo o estas coincidencias a corto plazo. Okay. Pero el trabajo de ECO o de esta oficina de control de coincidencias de la Tierra consiste en el control y la manifestación de las coincidencias a largo plazo, y que tu misión como agente era descubrir, entender cómo es que lograban ellos
crear las coincidencias a largo plazo, ¿no? No deja de ser algo fascinante, ¿no? Y tú puedes ser también un agente de eco. Sí, llama ahora al... Ahora, ahí dejamos el enlace. Muéstrales tu credencial. Sí, no, llame ya. No. Bueno, esto que dice también Len acerca de estas sincronías que ocurren en un tiempo muy pequeñito, que se pueden manifestar de repente, de haber estado pensando alguna cosa o que te llegó algún sentimiento o una precognición. Esto también se explica en el sentido de que todo el tiempo estamos constantemente conectándonos a lo que estamos pensando, a este pensamiento, a esta mente que gira. Y la pirinola de la mente. Y siempre hemos tenido diferentes referencias de eventos en la vida que nos pasaron ciertas cosas porque no éramos conscientes de tal o cual fenómeno. Pero una vez que te haces consciente de eso, que es lo que buscaba, por ejemplo, John C. Lilly con estos experimentos, cuando te haces consciente de esas funciones mentales que van a provocar o que van a prever algún acontecimiento particular, puedes también conscientemente influir en el evento en sí mismo. Exacto. Entonces lo que tiene esto de la implicación tan grande que tiene es que también nos demos cuenta de que si estamos constantemente pensando que algo malo va a pasar, pues va a pasar, probablemente va a ocurrir. Claro. Y que también tú puedes tener influencia en ese evento, también en el positivo lo vas a tener, y que estas señales siempre te van a estar llegando, siempre van a llegar de alguna parte, estas señales que te van a indicar que algo puede presentarse en un futuro prácticamente inmediato. Sí, claro, y comprender que es la manera en cómo se mueve la conciencia, se mueve el universo. Les decíamos también esto de John C. Lilly y toda la explicación de eco y ser agente de eco, porque inclusive en estos lineamientos decía, tú estás en una misión encarnado en este planeta, y estás encarnado en esta misión porque tienes que volverte un maestro de las coincidencias, un maestro que pueda realmente manifestar, ¿no?, estos pensamientos y sentimientos, manifestarlos en el mundo, hacer que coincidan. Y también decía que una vez que lo hayas logrado y seas un maestro de eso, ya no será necesario que regreses a este planeta, ¿no? Y que coincide pues con los estudios también, para variar, del doctor Jacobo Greenberg y de otro tipo de pues vamos a llamarle novelas sincrónicas de la realidad, ¿no? Y que inclusive cuando ya haces consciente de esta parte, que es una parte que funciona en nuestro cerebro, es parte de nuestro sistema neuronal, inclusive, cuando ya te haces consciente de esa parte, todo se empieza a mover y a transformar de una manera vertiginosa, y empiezas a ver las cosas, tu cognición cambia, a ver las cosas de otro modo. Y aparte, como también comentó Lenin hace rato, en el ejemplo de Steve Jobs, pues que también es un ejemplo que a todos nos ha pasado en la vida. Realmente aprendes a fluir con la vida, con las circunstancias, porque te das cuenta que sea lo que estés viviendo, te va a servir para algo. Te das cuenta que cuando ya vives en esta conciencia de sincronicidad, comprendes que nada de lo que te sucede, nada de lo que pasa es un accidente, y entonces todo adquiere un significado, la vida entera tiene un significado, pasan señales continuas todo el tiempo, algún sonido, alguna imagen que veo, alguna sensación, palabras que me dicen, y que en realidad pues están conectadas con este fenómeno de la sincronicidad, que es la manera en cómo se mueve en realidad pues la conciencia, ¿no?, dentro de nosotros, dentro y fuera de nosotros. Así es. Claro, y también creo que es importante, porque te preguntarás, ¿y cómo le hago para estar en sincronizado? Este sincronizado. Pues también hablaba John C. Lilly de algo que se llama el centro del ciclón, ¿no? Y te preguntarás, ¿y qué es el centro del ciclón? Pues no es nada más que tú mismo. ¿Es acaso una lavadora? Es una lavadora, no. Es un nuevo nombre para un tornado, ¿no? Lo que decía él es que tú te encuentres dentro de ti mismo, te encuentres en un estado alineado, y podríamos decir como en un lugar o en una posición donde nada te mueve, donde pase lo que pase, las circunstancias que estén afuera, dentro, a ti no te mueven, tú sigues en el centro del ciclón, y lo podemos ver así como ese mismo ejemplo, ¿no? Si vemos un ciclón ecuánime, estoico, ecuánime. Si lo vemos como un ciclón, pues realmente pues todo se está moviendo alrededor, y como con una fuerza
que pareciera incontrolable, ¿no? Y muchas veces así vivimos nuestra vida, donde estamos afuera de ese ciclón y sentimos que el universo se está moviendo de una forma muy fuerte y nos está llevando. Pero si te colocas en el centro del ciclón, te vas a dar cuenta que aunque se mueva absolutamente todo afuera, tú te mantienes perfectamente firme y tranquilo. Y hay muchas herramientas para entrar en ese centro del ciclón, que puede ser desde la meditación, y todo tiene que ver con la conciencia. Y con que tú empieces a generar más conciencia para poder colocarte a pesar de las circunstancias externas dentro de ese ciclón. Inclusive, suponiendo que al principio no logras encontrarte exactamente en el centro, tan solo con el hecho de tú saber esto, de llevarte a la acción o a la no acción, en este caso a esta conducta mental de observar, simplemente de observar desde dentro de ti o desde esta parte contemplativa, todo cambia. Con un solo y un pequeño movimiento que hagas en ese sentido, todo se transforma. Exacto. Y entender que a donde diriges tu atención, a donde diriges pues precisamente tu concentración, ¿no? Hacia donde está precisamente tu intención y tu atención, es hacia donde las cosas van a coincidir, ¿no? Las cosas van a sincronizarse. Entonces entender que lo que sucede en tu vida, tanto lo bueno como lo malo, pues de una manera u otra tú eres el absoluto responsable de ello. Cuesta mucho trabajo aceptarlo, cuesta mucho trabajo entenderlo, pero no queda de otra. Al final, desde nuestra verdad, ¿no? Que no es que sea la verdad de todo el universo ni la última verdad, pero lo que nosotros creemos hasta este momento es que, pues para eso estamos aquí, para eso estás aquí, para convertirte en un maestro precisamente de tus propias coincidencias, de tus sincronías, de tus sincronicidades. Entonces, es que si yo veo el 11-11 todos los días ya significa que estoy sincronizado con él. Bueno, si tú quieres creer que esa es la señal, si tú lo así crees, va a ser. bien, exacto. Bien. Y si pusiste tu reloj todo el tiempo a las 11:11, También está bien. Parado, ¿no? Pero entender que tú eres el centro del ciclón, y así como en el video pasado les dijimos que tú eres el tiempo, pues tú también eres el factor de sincronicidad. Tú eres quien hace que las cosas se sincronicen, ¿no? Que se alineen. Y entender que pues es un fenómeno que va más allá de las meras coincidencias, sino que todo en esta vida se mueve a través de estas sincronicidades. Sí, y me hiciste recordar, imagínate que, regresando al ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Él tomó un curso que decía que no le servía en ese momento para nada. Y normalmente así nos pasa muchas veces en nuestra vida, ¿no? Vemos algunas cosas que pensamos que no nos sirven para absolutamente para nada. Pero lo que no nos damos cuenta es que podemos quedarnos ahí, en el papel de víctima de por qué a mí me sucedió esto que no debió haberme sucedido, etcétera, ¿Por qué etcétera. se metió el perro? ¿Por qué se metió el perro? Pero si tú comprendes en algún momento o haces conciencia de que todo es perfecto y de que todo sucedió por algo, puedes transformar esa energía de victimismo en algo positivo, como le sucedió a Steve Jobs, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor él se pudo quedar en, no, pues ¿para qué tomaba esos cursos? Yo no terminé ni la universidad, etcétera, etcétera, y a decir, bueno, todo sucedió porque todo es perfecto y por lo tanto todo eso me puede ayudar a futuro a hacer algo y lo acepto como tal y me coloco en ese centro del ciclón para poder aprovechar todo lo que me sucedió, pero ya no como una víctima de que me dejo arrastrar y decir, ay, ¿por qué a mí me está jalando y me estoy dando mis latigazos, ¿no? Sino como acepto que sucedió, era necesario que sucediera y desde ahí empiezo a trabajar para que las sincronías sucedan dentro de ese centro del ciclón. Exacto. Claro, inclusive, por ejemplo, si ahorita te encuentras trabajando en algo que no te gusta o en algo en lo que no te sientes tú o que sientes que no estás expresando lo que tú veniste a expresar. Renuncia, renuncia. Ve y manda tu renuncia. Ve Dile a tu jefe que no. y dile que fue Ricardo. Y como bien dice Lenin, todo es perfecto. Estás ahí para cumplir con algo que tiene que ver con un propósito de tu alma también, de tu conciencia. Pero tan pronto te des cuenta de todas las sincronías que te están diciendo, dedícate a lo que realmente quieres hacer, haz lo que a ti realmente te llama tu alma a hacer, entonces las cosas también se van a mover de otra forma. Muchas veces por esta seguridad, por creer que tenemos una seguridad de pues que no nos falte dinero para una cosa, lo cual es muy comprensible, claro. Pero muchas veces por no dejar esa ramita de seguridad o ese pequeño espacio de seguridad o ese lugar de confort, dejamos de manifestar muchas cosas que también venimos a hacer aquí, y también está relacionado a las expectativas, tanto a las expectativas de otras personas o que otras personas tienen sobre nosotros, que si nosotros les creemos a ellos,
que debemos de cumplirlas en vez de ir tras lo que nosotros sentimos que venimos a hacer. Exacto. Entonces también las cosas funcionan de otro modo. Alguna vez probablemente les ha sucedido que sientan, es que ¿por qué yo no tengo señales en mi vida? Es que ¿por qué no me llega esto? Es que ¿por qué no llega el otro? Es que ¿por qué no fluye? Entonces tal vez sea más bien momento de detenerse un poco y contemplar, como dice Lenin, contemplar desde ese centro del ciclón, a ver, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿O todo lo que me está pasando me indica que estoy en otra parte? O inclusive más allá, Richard, es esto mismo que estás diciendo, y también decir, ok, si yo quiero que se manifieste esto en mi vida o quiero que suceda tal cosa en mi vida, en lugar de pensar que, no, claro, es que esas son puras idioteces y de seguro esto no funciona para mí, en el instante en que tú dices eso, el universo en sincronía va a actuar con eso que estás pensando y lo va a manifestar. En cambio puedes decir, ok, todo esto que es de la manifestación y esto que quiero lograr se está logrando y simplemente estoy viviendo lo que necesito vivir para llegar a ese punto que quiero manifestar. Exacto. Es inevitable que llegue ahí, pero al final pues tú decides, tú eres quien elige y tú eres quien decide si quieres seguir en el victimismo, si quieres seguir en el aprendizaje a través del sufrimiento o quieres convertirte en lo que eres, y es un ser espiritual viviendo una experiencia humana, ¿no? Un ser divino viviendo esta experiencia en la fisicalidad y reconociéndote y experimentando ser un maestro de la sincronía, ¿no? He dicho abrazos, aplausos. Sí, iba a decir abrazos también. Abrazos. Y que al final del día es solo darse cuenta de este aspecto del universo, de la naturaleza, que no lo inventamos nosotros y al mismo tiempo sí. Exacto. Sí. ¿Algo Entonces, más que quiere agregar, joven? Sí, fíjate que con lo que decías de las sincronicidades, pues estaba pensando que muchas veces te preguntas, ay, ¿por qué no están funcionando algunas veces? O yo no puedo observar las sincronicidades de mi vida. Pero tiene mucho que ver con lo que tú estabas platicando hace rato, que es dónde enfocas tu atención, y sobre todo también creo que forma parte un poco la intención, ¿no? El intencionar, porque si tú te colocas en un punto donde el pasado te está arrastrando, pues por mucho que se acerquen las sincronicidades así del universo y te lleguen por montones y estén aquí, te estén cacheteando. Sí, tú vas a decir, no, pero es que yo no quiero ver, no, ni siquiera vas a alzar los ojos porque vas a estar así de, no, pues es que yo, fíjate que por qué hice eso, debí haber cambiado, no, debería cambiar mi pasado, porque... Entonces, lo que se necesita simplemente es levantar la mirada y decir, pues eso ya pasó, es perfecto, y ahora me doy acceso a que vengan muchísimos multiversos y universos y todo, y esas señales las empiezo a tomar y empiezo a jalar esas conexiones, ¿no? De todas las señales que vengan. Y ya empezar a verlo desde ese punto de vista, ¿no? Empezar a abrirte a posibilidades, entender que eres una antena receptora y por lo tanto a todo el mundo le llegan los mismos mensajes, a todo el mundo tiene acceso a toda la información. Simplemente hemos cerrado muchas veces nuestras antenas receptoras por estar viviendo en cosas del pasado. No las cerramos, sino que cambiamos la dirección, ¿no? Exacto. A radio apocalipsis. A las radionovelas, sí, nos sí, pasamos sí, al sí, reggaetón. Pero las señales siempre están ahí. Sí, todo claro, el tiempo, de manera continua. Obviamente, también lo que sí podemos recomendarles es que, pues si te suscribes al canal y si le pones la campanita y si compartes los videos, pues la profecía dice también, eso no lo escribió Lili, pero sabemos que lo pensó, pues vas a ser un agente precisamente de eco, ¿no? Entonces todos los que están suscritos a este canal, pues de una manera u otra, lo sepan o no, son agentes de eco, ¿no? Entonces, ay, qué bueno se pone esto. Todos son los códigos. Todos son los códigos. Se ganan un poco la suscripción. Digo, nosotros vamos a hablar con Eco, vamos a platicarlo aquí entre nosotros y vamos a elegir a algunos de ustedes. Eso sí está muy... ¿Qué desayunó? Depositan $50,000 en la cuenta de Eco, ¿no? Ahí después la hacemos. No, pues muchas gracias. Y también date cuenta, comprende, cómo todo lo que has hecho en tu vida, todo lo que has realizado en tu vida, desde que naciste hasta este instante, te ha llevado sincrónicamente a este video con estos tres personajes, ¿no? Entonces escucha estas palabras porque al final eres tú quien se las está diciendo. Todo es un reflejo de tu propia conciencia, ¿no? Tú eres precisamente el más grande milagro manifestado en el universo, ¿no? Y con esas bellas palabras poéticas yo me despido, su amigo Iván Donaldson. Y también se despide su amigo Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Un abrazo. Y Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y como tú decías, si llegaste a este video quiere decir que las sincronicidades se te están presentando y esas mismas sincronicidades te van a llevar, es una señal, te van a llevar a que toques la campanita y te suscribas.
Y pues muchas gracias. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y Los queremos mucho. ahí se ven en Que el viva el espejo. amor. Exacto. El espejo de la realidad y... ¡Que viva el otra amor! sería? ¿Y Ah, que no, vive sí. el amor ya? Que viva el amor. ¿Y qué otra sería? Y pues ya, ¿no? Pues ya. Y pues sí, suscríbete. Sí, eso no lo hemos dicho. ¿No? Y bueno, ahí va.